Hola, ¿qué tal? Saludos. Obviamente el tema del momento es el fallecimiento de Steve Jobs. Ha acaparado la atención de todo el mundo y con toda razón y muy merecido. Y yo aquí en economiafinanzas.net quiero tomar también este tema, sobre todo para hablar del futuro de lo que va a ser Apple. Y por supuesto que podríamos estar días hablando de Steve Jobs. Vamos a charlar con mi buen amigo Jorge Pinto. Jorge ha sido de todo, académico de la Universidad de Pace, académico de la UNAM, diplomático, embajador de México, editor de libros y actualmente está en Taiwán creando una nueva aventura, Jorge Pinto. Bueno, y sobre todo, observador de la industria tecnológica, seguidor de Steve Jobs, de Apple, incluso accionista de Apple también. Jorge, ¿todavía eres accionista de Apple? Todavía. ¿Cuántos años llevas siendo accionista de Apple? Desafortunadamente minoritario, pero todavía. ¿Cuántos años llevas siendo accionista de Apple? Pues mira, desde 1988. Fíjate, no más. Realmente tengo que agradecerle a Apple el haber hecho un ahorro. No soy especulador, no negocio diariamente las acciones, sino eso es mi ahorro que se ha multiplicado y que justamente de manera consistente en este momento, como se llama, yo creo que hablando del futuro, yo creo que la acción tiene muchísimo todavía que ir para arriba. Qué interesante, y vamos a hablar de eso en este momento. Para los seguidores de economiafinanzas.net de esta entrevista, pues obviamente en cualquier sitio de internet pueden encontrar todo acerca de la historia de este Steve Jobs, que se murió realmente bastante joven, a los 56 años. Pero yo creo que a los que tenemos más de 30 años se nos olvida, y a los que tienen menos de 30 años no se dan cuenta que la vida hoy es como es, tecnológicamente hablando, gracias a Steve Jobs. Sin Steve Jobs no existiría, por ejemplo, el sistema operativo Windows, porque él fue una invención de él que Windows después copió. Sin él no existiría, obviamente, iTunes, no existiría la manera en la que nosotros estamos actualmente escuchando y interactuando con la industria de la música. Sin Steve Jobs no existiría, pues incluso no existiría ni la computadora personal, Jorge, porque él tuvo mucho que ver con la masificación de la personal computer en los años 80. Claro, inclusive en contra de IBM, que consideraba de alguna manera la computadora personal muy pequeña e irrelevante. Tardaron 3 años en darse cuenta que ese era el camino y le metieron todo el dinero, y justamente quizá en esa época Steve Jobs, con cierto grado de arrogancia, se puso a pelear como David con Goliat, con IBM, pero efectivamente desde entonces tenía una gran visión y de alguna manera por eso, como dices, fue el que hace de la computadora personal, la hace viable para personas como tú y para mí. Oye, confírmame algo porque no lo pude encontrar y recuérdamelo, sí. Confírmamelo. ¿Steve Jobs fue también quien inventó el mouse? Sí, o sea, no inventa, sino lo que hace es lo comercializa, lo hace, quiero decir, lo que hace Steve Jobs de manera muy inteligente es entender qué es lo que el usuario va a estar buscando y investiga cuáles son las tecnologías disponibles y las pone, las diseña o pone a los diseñadores a organizarlas. Porque el mouse lo tenía Xerox desde hace mucho tiempo, pero no sabía qué hacer con él. Muy interesante, pero fíjate que muchas veces no nada más se adelantaba o no nada más decía o pensaba lo que el cliente estaría buscando, Jorge, sino que de hecho él imponía la tecnología. O sea, el iPod, por ejemplo, el iTunes, él decía, tengo esta cosa novedosa, nadie la conoce, me la acabo de sacar de la manga, pero este va a ser el futuro del mundo, y así era. Claro. Y mira, cosas como cuando saca la primera burbuja en 98, 99, fue la primera computadora que no tuvo floppy. Hizo que desapareciera el floppy y puso el Ethernet port. De alguna manera todo el mundo decía que ¿quién va a comprar una computadora sin floppy? Se dio cuenta que el futuro estaba precisamente en Ethernet, en conexión por cable, y no en pequeños discos que eran muy caóticos, que eran muy caros y que finalmente la duración era muy pequeña. Entonces, efectivamente, siempre estuvo adelante de su tiempo.
Como creo que el famoso 4S, o el criticado 4S, que ya algunos lo están llamando S por Steve, y que de alguna manera yo creo va a ser un enorme éxito, la idea de interactuar con el teléfono celular, que mucha gente todavía no entiende, yo creo que eso va a estar muy pronto copiado por los Samsungs y los HTCs, etcétera. Que ese es un muy buen punto, porque Steve Jobs no nada más trajo sus propias invenciones, sino que él obligó al resto de la industria a seguirlo. Claro. Porque si no hubiera sido, por ejemplo, el iPhone cambió la industria de telefonía celular para siempre, las computadoras personales, la iTunes, todo eso, todo lo demás, el propio Windows, todas las demás industrias reaccionaban y se unían al liderazgo tecnológico de Steve Jobs. Así es, o sea, y finalmente todavía tiene una venta. Lo que es increíble es eso, las famosas tabletas llevan, digamos, 2 años de haber salido el iPad y todavía no hay nada comparable en términos de velocidad, resolución, precio. Así que te digo, bueno, y el propio iPhone sigue siendo, no obstante que la presión es grande, pero yo creo que los problemas de Google Android van a empezar a aparecer muy pronto. Y mira que aquí es otro punto con lo de las tabletas, porque en realidad, Jorge, Steve Jobs no inventó las tabletas. Las tabletas ya estaban, lo que pasa es que nadie había tenido éxito con ellas. Él las mejoró y las masificó, y ahora ya nadie puede vivir sin el iPad, o cuando menos el que conoce el iPad ya no vive sin él. Mi propio padre, 82 años, tiene su propio iPad. Y es feliz. ¡Qué maravilla! Claro. ¿No? Ahora, claro. Y mira, por cierto, que déjame comento, bueno, lo único que sí me interesa mucho del pasado, porque me apasiona esto de las decisiones corporativas, es Steve Jobs creó Apple, y esto mucha gente no lo recuerda, sobre todo los menores de 30, 35 años de edad. Él creó Apple, efectivamente, pero él en un momento lo despidieron de Apple y estuvo varios años fuera de Apple. ¿Cómo es que lo despiden de su propia empresa? ¿Cómo cometen ese error? Al hacerla pública, al poner las acciones en el mercado, tiene que hacer un consejo de administración y tiene que responderle a Wall Street. Y para muchos en el consejo era un tipo muy caprichoso, era un tipo muy exigente, como dije antes, inclusive arrogante, que de alguna manera no entraba o no cabía en el mundo corporativo. Eso hizo que de alguna manera mucha gente dentro de Apple, accionistas, dijeran, es un tipo muy caprichoso, y de alguna manera vamos a tener que darle un puesto secundario, porque de alguna manera trae ideas todo el tiempo que no están permitiendo hacer que la empresa crezca como una empresa corporativa normal, que no era la intención de Steve Jobs. Entonces, de hecho, lo corre la persona que él invita, que es el señor Scully, que trae de Pepsi Cola. Entonces, es muy interesante porque efectivamente, y esto lo cuenta en un discurso que da en Stanford University, el enorme trauma y la enorme lección que representa el haber sido corrido de su propia empresa, la empresa que él crea. ¿Y cuántos años estuvo fuera? ¿Tú te acuerdas? Pues haber estado como 5 o 6 años fuera. ¿Y es el mismo board, el mismo consejo el que lo trae? ¿Son las mismas personas? El mismo board, el mismo consejo el que lo trae, porque, quiero decir, la empresa está al borde de la quiebra. O sea, y es muy interesante porque gentes como Carlos Slim, ¿cómo se llama? Compra las acciones de Apple, cuando compra 4% de las acciones de Apple cuando estaba literalmente quebrada. Y yo le pregunto a una de las gentes que trabajaba con él, ¿qué hizo que Carlos Slim tuviera interés en Apple? Y simplemente dijo, la marca. Todavía ni siquiera, ¿cómo se llama? Venía de regreso Steve Jobs. Entonces, sí deja un enorme halo que lo deshacen, justamente tratando de convertirlo en un Pepsi Cola. Empiezan a tratar de copiar el modelo de IBM y permitir que el sistema operativo de Apple lo hagan otras empresas con menor calidad y con muy poco ingreso para la empresa. Y eso hace que de alguna manera se den cuenta que o quiebra o de alguna manera traen de regreso Steve Jobs. Y es muy interesante esta pregunta, porque en ese momento se trae nada menos que al actual presidente de Apple, Cook, que trabajaba en ese momento en Compaq, que era la empresa de computación más exitosa, y que todo el mundo le dice, ¿cómo es posible que estás dejando este puesto para irte a trabajar con Steve Jobs, que apenas está tratando de rehacer la empresa, y
con una empresa que va a quebrar. También no hay que olvidar que Steve Jobs en ese momento tiene que hacer uso de su amistad con Bill Gates para pedirle que apoye, y de alguna manera inclusive Microsoft se convierte en accionista de Apple cuando regrese Steve Jobs en 1998.